Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. En este mes de julio, Estados Unidos nos dio por desgracia una imagen que parecía de ciencia ficción. El expresidente Donald Trump, justo al girar su cabeza, recibe un impacto en su oreja, un impacto de bala. Los agentes del servicio secreto lo tiran al suelo y creo que ya se ha vuelto icónica a nivel mundial la imagen de Trump con la cara ensangrentada, puño en alto y la bandera de los Estados Unidos detrás. A partir de ahí empezó toda una cascada de acontecimientos. Primero, Joe Biden dijo que no quería ser reelecto como presidente de los Estados Unidos de América. Surge el personaje de Kamala Harris, la vicepresidenta. Pero por encima de todo esto, algo que me parece fascinante y digno de que investiguemos juntos. El personaje incombustible de Donald Trump, que ha hecho suya la frase Never Surrender, nunca te rindas. Y es que este señor es incombustible. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Trump, el superviviente. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. En el mes de marzo de este año, el pastor cristiano Brandon Biggs, en una entrevista que le estaba haciendo otro pastor cristiano, Steve Cioccolanti, comentó que había tenido un sueño. Repito, una entrevista que le hicieron en un canal de YouTube a Brandon Biggs en el mes de marzo de este año. Comentó que había tenido un sueño. Y en ese sueño vio cómo al expresidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, le pegaban un tiro en la oreja. Según sus palabras, un tiro incluso que le rompió el tímpano. Acto seguido, cayó de rodillas y se puso a orar. Más adelante en su sueño vio cómo Donald Trump iba a ser elegido presidente de los Estados Unidos de América, convertido casi en un elegido, en un semidios. Y acto después de que ganase la elección Donald Trump, Estados Unidos se iba a enfrentar a la crisis económica peor que haya visto en su historia. El comienzo de una época oscura. No lo digo yo, lo dice este señor que es Brandon Biggs, que tuvo un sueño. Lo cierto es que hace unas semanas Thomas Matthew Crooks le disparó en la oreja al expresidente Donald Trump y se puso de rodillas, básicamente creo que no para orar, aunque a lo mejor rezó, para que no le diera ningún disparo. 45 segundos tardó el servicio secreto en abatir a Thomas Matthew Crooks en una de las actuaciones más nefastas del servicio secreto a lo largo de su historia. Luego lo vamos a comentar con detalle en este programa. Lo cierto, la imagen de Donald Trump con la cara ensangrentada, saliendo puño en alto del mitin con la bandera norteamericana detrás, parecía de ciencia ficción. Por eso hay gente que dijo que si estaba amañado aquello, que si mil cosas más. Yo no creo que... Bueno, Matthew Crooks, el niño la verdad que era básicamente un tipo solitario, muy joven, sin un perfil criminal claro, jamás había cometido ningún delito y básicamente, con perdón por lo que voy a decir, un friki que le dio por acabar con la vida del expresidente Donald Trump. Y si Donald Trump hasta el atentado era un personaje de película, ya es un personaje de película, pero para ganar el Oscar.
O sea, el tipo te puede caer bien, te puede caer mal o te puede caer regular. Pero sí es cierto que es un tipo que ha sido capaz ha estado 6 veces en bancarrota, las ha superado las 6 veces. Ha sido presidente de los Estados Unidos de América cuando todo el mundo se reía de él. Ha reinventado el populismo, casi que lleva a Estados Unidos a un conato de guerra civil cuando pierde las elecciones y entran miles de personas en el Capitolio. Le puedes odiar o le puedes amar, pero este lema suyo del Never Surrender, nunca te rindas, la verdad que lo ha hecho conocido a nivel mundial, aparte obvio de por haber sido presidente de los Estados Unidos de América. Bastante fácil que vuelva a serlo. A ver, luego en la entrevista, porque el programa de hoy tenemos entrevistas como otros muchos programas, pues comentaré que para mí el récord de insultos hasta ahora ha sido cuando critiqué a Trump por lo que pasó en el Capitolio, por no haber dejado la silla de la presidencia de Estados Unidos bien facilito y empezar a decir que hubo un gran fraude electoral que jamás se pudo demostrar. También hablaremos de eso en el programa de esta noche. Y es que lo que pasó en el Capitolio creo que dio la peor imagen de Estados Unidos en los últimos 100 o 150 años. Fue una cosa muy loca, ¿no? Y sobre todo los personajes que se vieron pasar por allí y ese hecho tan violento y tan triste. Hay medios que acusan a Donald Trump, por ejemplo, un equipo de The Washington Post el 9 de octubre del año 2019, cuando todavía estaba Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, recopilaron 13.435 declaraciones falsas o engañosas en 993 días. Da igual lo que este hombre mienta, da igual que diga que va a hacer un muro y lo van a pagar los mexicanos, cosa que obvio no va a pasar. Hay gente que le ama, gente que le adora. Es curioso porque sabéis que hago viajes de autor, el 70-75% de las personas que vienen a esos viajes es gente de Estados Unidos. Y la mayoría apoyan a Trump. Y me parece genial, cada uno que apoye al que quiera. Y quizás a este tipo, nos caiga bien, nos caiga mal o regular, sí hay que darle un mérito. La gente estaba harta de los políticos convencionales, que son siempre políticamente correctos, que han vivido toda la vida en un partido político tremendamente endogámico, como es el caso de Joe Biden, y este tipo es todo lo contrario. Este tipo dice lo que yo le digo a mis amigos cuando me tomo 3 cervezas en casa, pero este lo dice públicamente, y es un empresario que, aunque la empresa y su know-how venía de su papá, pero que el tipo luego supo crecer como empresario. O sea, que el tipo idiota no es. Y ahora se ha convertido ya, después del disparo, en una especie de semidios. Vamos a ver hasta dónde llega esto. Es posible que ganen las elecciones, aunque las encuestas ahora mismo ponen por encima a Kamala Harris. Y yo me quedo con lo que dicen mis amigos norteamericanos. Me decían, Juanje, cuando estaba Trump, todo funcionaba mejor, la economía estaba mejor, y por eso no nos gusta lo que ha hecho Joe Biden. No vivo en Estados Unidos, no tengo esa capacidad de juicio, pero sí es cierto que el futuro del mundo en los próximos años, en cierta medida, depende de si gana Trump o gana Kamala, porque una cosa es el Trump del America First, América primero, y otra es lo que pasa en el resto del mundo, porque al día siguiente otra vez le va a declarar la guerra comercial a China, a la Comunidad Económica Europea, no va a tener amigos y crea un mundo bastante conflictivo. Muchos me dirán, Donald Trump ha sido el único presidente de los últimos años que nunca se metió en una guerra. No, no es tonto, efectivamente. Bombardeó Siria o los sitios que le hizo falta, pero él no desembarca con tropas porque sabe que los muertos no le interesan.
a nivel electoral. Bueno, ahora cuando termine el mandato de Joe Biden va a ser la única vez además en la historia que ningún soldado norteamericano va a estar en guerra por ahí en ningún tipo ni de ocupación como la de Afganistán ni absolutamente nada. Ojalá gane Trump, gane Kamala o gane quien gane, el mundo sea un poquito mejor, porque llevamos una racha en la que el mundo cada día está más polarizado. Cada día el pensamiento crítico se olvida más. Los que son súper de derecha son súper de derecha, los que son de izquierda son de izquierda. Entonces, si usted de derecha apoya a Israel, si usted de izquierda apoya a Palestina, pero ni unos ni otros son capaces de leerse la historia de qué es lo que ha pasado allí. Y a lo mejor que esto de hacerlo de buenos y malos no es tan fácil. Y si eso lo cuento en Israel-Palestina, ni les digo en el caso de Ucrania y de Rusia. Pero leer no. Lo que nos digan este tipo de semidioses como Trump y la gente le sigue. La política pasó a un segundo plano. Como dijo Steve Bannon, que era un señor que fue asesor de Donald Trump, lo importante ya no es la política, es la cultura. Es de las fuentes que estás bebiendo, de las redes que estás bebiendo y en lo que te conviertes. Eso ya es lo único que importa. Lo que importa es el mensaje. No importa lo que luego vayas a hacer. Pueden mentir con toda tranquilidad. En fin, tal y como está el patio, les digo lo mismo que le digo a mi mujer y le digo a mis amigos. Chicos, hagámonos nuestra burbuja e intentemos vivir felices. Porque el mundo no hay quien lo entienda y estamos recuperando odios que nos llevan otra vez a la Edad Media. Así que intenten ser felices, no se olviden de esto, pensamiento crítico, lean, documentense, miren varias fuentes, no solo una, ¿vale? O no los medios del mismo sesgo, sino vean varias fuentes y saquen sus propias conclusiones de lo que está pasando en este mundo tan convulso que nadie lo entiende. ¿Será otra vez el señor Trump presidente de los Estados Unidos de América? ¿Qué opináis de esto? Ponerlo en el numeral en Twitter, Misterio Caracol. Repito, en el numeral Misterio Caracol. Hombre, empresario, polémico, promiscuo y ahora un semidios. La verdad que el destino es todo un misterio. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa, otro podcast de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Hoy haciendo un análisis de esto que ha sido tan viral en las últimas semanas y que sepamos y veamos qué implicaciones tiene. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Poner ahí qué opináis de lo del atentado y ponerme ahí quién pensáis que va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, ¿Trump o Kamala Harris? Yo creo que hay opciones para todo. Sabéis que hago viajes de autor. Toda la información de esos viajes de autor la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. El 22 de septiembre hay un viaje a Egipto. No quedan plazas ya, señores. Gracias a Dios se llenó ese viaje que nos llevará a recorrer las orillas del Nilo. En una semanita en la página web va a haber un viaje que será para finales de abril del año que viene, donde recorreremos el antiguo Al-Ándalus. Desde Madrid saldremos hasta Córdoba, Granada, Marruecos, hasta llegar hasta el Gran Sur, hasta el mar de dunas de Erchevi, para terminar en Marrakech, a vivir la magia del desierto, el exotismo de África y de un mundo olvidado que se llamó Al-Ándalus, repleto de magia y de misterio. En una semanita lo tendréis en la página web. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, ¿cómo estás?
Muy bien, Juanje, un saludo para ti, para Richie en los controles y para todas las personas que en este momento sintonizan la señal en vivo de Caracol en Radio, y desde luego también un abrazo enorme para todas las personas que consumen este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Mientras hacías esa semblanza, Juanje, de Donald Trump, recordaba precisamente la reacción que este hombre tuvo tras los atentados del 11S, y es que resulta, Juanje, que bueno, con todo este tsunami informativo que se suscitó tras esos atentados, Tremendo. conectaron con Donald Trump y lo que respondió fue: qué bueno, ahora la Torre Trump es el edificio más alto de Manhattan. ¿Eso fue lo que dijo? Eso fue lo la que dijo. madre que lo parió. No. Ahí tienes el tipo de visión de mundo que tiene este señor. Dios santo. Y luego acabó siendo presidente. Eso no es un fake, eso está comprobado, tío. Sí, okay. Dios santo. Qué auténtica barbaridad. Sin comentarios. Es que es un tío muy polémico. Sí. Pero ahí sigue. Ahí sigue. Y que si se acuesta con actrices porno, que si tal, da igual, ahí sigue. Exacto. Porque habla lo que habla la gente en su casa, cuando se toma 2 cervezas. Nadie es capaz de decir: estoy harto de la inmigración ilegal porque salgo a la calle y me roban, o le ha pasado algo a mi hija. Es un tipo sin filtros, Juan. Sí, y él lo dice, pumba, a lo Exacto. bruto, y que los va a echar a todos a patar, ya. Que todo el que delinca, y entonces la gente le vota, claro. Claro, porque son los problemas que tiene la gente, porque los políticos convencionales, como viven en ese mundo que es una burbuja, pues no, se olvidan de la gente, tío. Se olvidan de qué le pasa a la gente y qué problemas tiene. Yo creo que los electores piensan: este tipo dice lo que yo pienso. Mira, para que te hagas una idea de cómo son los políticos convencionales. Hace muchísimos años en España llevaron a un político, era el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y para que la gente normal le pudiera hacer preguntas, y un tipo le hizo una pregunta que se hizo súper viral, pero no esto que fue una pregunta compleja de economía, no, le dijo: ¿sabe usted cuánto cuesta un café en una cafetería a día de hoy? Y el tipo dijo: 60 céntimos. En esa época un café no te costaba menos de 1,20. Fíjate qué concepto. Lo desconectado que estaba. Claro, porque él va siempre con sus escoltas, se toma el café dentro del Congreso de los Diputados, que está subvencionado, por eso cuesta eso. Sí. Y entonces él cree que en todo el país un cuesta café, porque lleva sin pagar un café 3 años, sí, claro. Wow. O sea, así estamos, chaval. Madre mía. En fin, que se me va la bola aquí en plan abuelo cebolleta. Pues tenemos un debate muy... que os aseguro que os va a encantar, con un montón de expertos, y el debate comienza así. El 13 de julio pasado, Estados Unidos nos dio otra vez una imagen que parecía sacada de una película de ciencia ficción más que de la realidad. Nos pasó, por desgracia, el 11 de septiembre del año 2001 y nos ha pasado otra vez este 13 de julio. En esta ocasión, con un personaje tremendamente polémico, que fue presidente de los Estados Unidos de América hasta hace pocos años, Donald Trump, creo que no necesita ningún tipo de presentación, que mientras está hablando y porque gira la cabeza milagrosamente a la derecha, esquiva un balazo que le iba directo a acabar con su vida, y lo que hace es que le perfora la oreja. Para la historia y la posteridad ha quedado su imagen con la cara ensangrentada, puño en alto, saliendo escoltado por los miembros del servicio secreto y la bandera norteamericana detrás. Cuando vi esa imagen no pude más que hacer y recordar cuando esta Navidad estuve varias semanas en Estados Unidos y me vendían un imán para la nevera con la imagen de Trump que ponía Never Surrender, nunca te rindas. Lo de este tipo, y miren que yo creo que el récord de insultos en mi carrera periodística fue cuando critiqué a Donald Trump cuando no quiso entregar el poder después de perder las elecciones del 2020 y pasó lo del Capitolio. Ese es mi récord de insultos todavía por criticar a Trump, pero he de reconocer que es un personaje de novela. Al que le guste bien y al que no también, el tipo tiene un carisma tremendo y además lo del disparo en la oreja ha sido ya una catapulta a la eternidad. Y a partir de ahí empiezan a suceder una serie de reacciones en cadena. Tiene que dimitir la directora del servicio
secreto norteamericano, Kimberly Shuttle, y de repente, algo que mucha gente no esperaba, incluso el presidente Biden renunció a presentarse otra vez a las elecciones norteamericanas, y mucha gente lo relaciona también con esto, ya que el disparo subió la popularidad de Trump y él, que no está en sus mejores horas, decidió retirarse. Bueno, pues de esto es de lo que se habla ahora mismo en todo el mundo. Esto es tremendamente viral y aquí queremos dar la visión del periodismo de misterio de todo esto. Me habéis escrito muchos por redes sociales pidiéndome un programa así. Sé que mucha gente me insultará aquí abajo en YouTube. Los que quieran en redes sociales, más fácil. Mi Twitter, @JuanG Vallejo, me pueden insultar. O en Facebook y en Instagram, Juan Jesús Vallejo, me llegan los insultos más directos. Digo esto porque hay veces que me da pena que estemos en una sociedad en la que no se pueda hablar de todo y dar nuestra opinión con libertad. Y que luego ustedes también decidan y que ustedes opinen a través de las redes sociales o poniendo comentarios en el canal de YouTube. Aquí vamos a hablar con libertad. Cada uno diciendo lo que le sale del alma y analizando qué es todo esto que ha pasado y qué está por suceder las próximas semanas. Porque lo que ha pasado va a tener más implicaciones. Y arrancamos ya a presentar a todas las personas que están aquí hoy de contertulios, de panelistas, y arrancamos por María Clara Izaza, que es la segunda vez que aparece aquí en Noche de Misterio. Ya estuvo en un programa que hicimos para que la gente entendiera el conflicto entre Israel y Palestina. María Clara Izaza, que fue diplomática colombiana. María Clara, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches. Ángel, muchas gracias por esta invitación. Este es un tema de la mayor importancia no solamente para los Estados Unidos, sino para el mundo entero. Y estamos todos muy pendientes de qué sucederá en estas elecciones en los Estados Unidos. Gracias por la invitación de nuevo. De nada, María Clara. Tenemos aquí también otra persona que ha estado en varios programas de Noche de Misterio, creo que en 2, si mal no recuerdo, que es Antonio Alonso, que es el decano de Económicas de la Universidad del Bosque. Antonio, buenas noches, ¿cómo estás? 3 fueron ya, Juan G. Y este va a ser el cuarto. Y Dios santo. Pues bueno, sí. Y hicimos el de los nuevos orden mundial, el de Afganistán y el de inteligencia artificial. Ah, sí, señor. Y nada, pues un placer estar aquí de nuevo con vosotros. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio y a los que nos escuchan más allá de la radio, de los podcasts, en los medios digitales, que realmente sois vosotros los que hacéis grande este programa y líder de audiencia en las Américas, y yo diría ya que en el mundo, en Gracias. Temas de misterio, en temas de actualidad. Y saludaros a todos vosotros, a Juan G, a María Clara, que es la primera vez que la conozco. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos, a Rafa, amigo, a Alejandro también, ahí siempre apoyando. Y sí, lo que dices es cierto, lo que sucedió el sábado 13 de julio del 2024 de este año. Yo creo que la gente no se ha dado cuenta de la importancia que ha tenido y que pudo tener si se llega a materializar la tragedia, ¿no? Y bueno, absolutamente, yo creo que aquí todos los que estamos hablando condenamos la violencia en cualquiera de sus formas, métodos y procesos, pero también yo creo que vamos a hipotetizar sobre lo que podría haber pasado y los escenarios distópicos que se abren. Efectivamente, vamos a hablar de esos escenarios de distopía que me mandaba hace un rato Antonio Alonso. Me mandaba un informe que ha sacado con inteligencia artificial que yo me quedé realmente en shock y quiero que me lo comentes. También tenemos a Rafael de Andrés, que es muy buen amigo mío, es el único amigo mío que tengo que no soy capaz de explicar en qué trabaja. Sé que trabaja con fondos de inversión, con bancos y cosas así, aunque nunca lo he visto en una ventanilla de un banco. Vivió incluso en el Golfo Pérsico y llevó negocios en el Golfo Pérsico, y él entiende quizás la macroeconomía y cómo afecta esto a la economía y a ciertos sectores geopolíticos mejor que ninguno. Así que aquí está Rafael de Andrés. Buenas noches, ¿cómo estás? Y por cierto, como es la primera vez que estás en Caracol Radio, ¿quién es Rafael de Andrés para toda la audiencia de Caracol Radio? Vamos a ver, Rafael Andrés, por encima de todo es tu amigo, y a partir de ahora también de María Clara, de Antonio, que hemos disfrutado últimamente, ¿verdad?
juntos con la victoria de la selección. Y Alejandro, pues un placer también, que sé que estás por ahí dando vueltas, que esto tenga lugar. Nada, pues Juanje, llevo ya 7 años aquí en Colombia y vengo del derecho, soy abogado, especialista en derecho regulatorio, y por eso me metí en todo el tema de procesos financieros, pero no en la ventanilla, sino el back, es decir, en la parte de atrás, planteando soluciones, estrategias y sobre todo eficiencias para que los usuarios del sistema financiero en general pues puedan tener accesibilidad y los bancos sean competitivos en el mercado que tenemos hoy. Y ahí estoy, trabajando con fondos de inversión y viviendo en muchos países de Latinoamérica, y que vine de Emiratos Árabes, de manejar fondos soberanos, y eso me ha permitido que siempre digo que mi profesión no es la del derecho, ni la de la tecnología, ni la de la ingeniería para eficientar, sino mi afición y mi profesión es la curiosidad, una curiosidad en la que uno intenta aplicar toda la objetividad posible, quitando de los sesgos y sobre todo comprendiendo y entendiendo a los que me rodean. Y aquí estoy para aportar mi granito de arena. Pues muchísimas gracias, Rafa, por concedernos esta entrevista y ser parte de este panel. Bueno, voy a comentar brevemente. El 13 de julio en Pensilvania va el señor Donald Trump a dar un discurso en la carrera presidencial, y un chico que se llama Thomas Matthew Kroc estaba en torno a unos 138 metros, escuchado, unos 138 metros, con un fusil AR-15, para ser exacto, un fusil que era de su padre, un fusil semiautomático, un arma de precisión, tampoco era la super arma de precisión, ¿vale? Le dispara a Donald Trump en un fallo garrafal, desde mi punto de vista, por parte del servicio secreto norteamericano, que es lo que ha hecho que dimita a la directora, repito, Kimberly Schartel. Se habló en cierta medida un poquito al principio de conspiración, pero visto el perfil de Thomas Matthew Kroc, hasta la teoría de la conspiración desapareció, porque era un crío, no tenía antecedentes penales, simplemente buscó por internet algunas cosas, como de cuántos metros le disparó el francotirador al presidente Kennedy cuando lo asesinaron, cosas así, pero realmente el tipo no tenía un perfil mucho más allá, sino, con perdón por lo que voy a decir, en cierta medida era hasta un friki. Le había dado 15 euros una vez al Partido Demócrata, estaba registrado como republicano, un perfil solitario de una persona perturbada, al comienzo de una perturbación mental que le llevó a hacer esta barbaridad. Pero que el servicio secreto norteamericano no se hubiera dado cuenta que incluso voló un dron durante horas antes del meeting y que estuviera apostado a 130 metros con esa facilidad para disparar, dio al principio pie a algunas teorías de conspiración, lo cual lo entiendo. Creo que han desaparecido todas, y desde mi punto de vista, el atentado, y ahora quiero vuestra opinión, y también que Antonio nos comente ese mundo distópico que hubiera pasado si el tiro le da a Trump y se lo carga, ¿vale? Que esa distopía me parece buenísima. Pero quiero preguntaros, desde mi opinión, el atentado a Trump, el que haya salido prácticamente ileso, simplemente por la lesión en la oreja, creo que le ha beneficiado respecto a las elecciones que van a ser dentro de pocos meses, y creo que ha precipitado que Joe Biden se vaya. Esa es mi opinión, pero me gustaría saber la vuestra, María Clara. Gracias, Juan Jesús. Sí, ese es un hecho muy importante, en el sentido de que le da a Trump una nueva imagen, y que él usa, y lo usa en su discurso ante la convención republicana, cuando dice que el Dios Todopoderoso lo salvó. ¿Eso qué significa? Que es el elegido de Dios Todopoderoso, y eso además tiene una implicación fundamental en el movimiento evangélico de los Estados Unidos, que no nos olvidemos, puso al presidente Bush hijo
en el poder en las elecciones del año 2002 o algo así. No te preocupes, no es relevante. De manera que Trump lo ha usado de una manera muy inteligente. Habrá otras cosas, también tuvo implicaciones en la elección de su vicepresidente, pero eso lo podemos mirar más adelante. En relación con Biden, sí creo que él ya había tomado la decisión, pero prefirió que pasara la convención republicana y que los focos estuvieran otra vez centrados para hacer su renuncia. Pero sí, es muy posible que este hecho también haya ayudado a tomar la decisión. Yo lo que creo, básicamente, es que Trump, después de esto, se convirtió en un semidios. Cuando dijo en la convención republicana, mi defensa de la democracia me ha costado un agujero, un disparo en la oreja, ¿vale? O sea, él ya se convirtió en semidios. Y entonces, con toda la gente que le sigue en Estados Unidos y tal, tengo que decir una cosa antes de darle paso a Antonio Alonso. Yo, que la gente sabe que hago viajes de autor y tú que has estado conmigo en varios de ellos, María Clara, la gran mayoría del público que viene a estos viajes es norteamericano. La gran mayoría yo no le digo público, ni mis clientes, le digo a mis amigos, la gran mayoría de amigos norteamericanos que vienen a los viajes, la gran mayoría son pro-Trump. Y apoyan a Trump en las siguientes elecciones. Dicen que Biden dejó el país a un lado, que llegaron demasiados inmigrantes y muchos de ellos no con buenas intenciones, que la economía con Trump estaba genial, y es gente que muchos han vivido el sueño americano, que han llegado con una mano delante y otra detrás y se lo han trabajado. Y es una opinión que tengo muy en cuenta y que me parece genial. A mí todos los insultos me llegaron el día que critiqué a Trump por lo del Capitolio, y lo volveré a criticar. Fue una barbaridad desde mi punto de vista. Aquel día el país estuvo hasta un conato de guerra civil, lo cual es absurdo que suceda en la nación más poderosa del mundo. Antonio Alonso, ¿cómo crees que ha cambiado el presente y el futuro el atentado a Trump? Pues es una pregunta que yo creo que aún estamos todos digiriendo, porque realmente las consecuencias han sido muchas. Como decía María Clara, pues me parece que ha habido un aumento en la confianza propia de Donald Trump. Eso también es algo peligroso, porque yo recuerdo en personajes históricos que tuvieron también atentados que perdieron un poco la cabeza porque se sintieron tocados por la divinidad, ¿no? O sea, ya comenzaron a sentirse que eran los elegidos, y eso pues incluso les envalentonó más, ¿no? Adolf Hitler, sí, con el atentado a la Operación Walkiria, él luego se radicalizó muchísimo. Y efectivamente, se sintieron tocados por la mano de Dios. No es para menos que un francotirador a 138 metros te pegue un tiro y te dé en la oreja porque giras la cabeza justo en ese momento. Yo también me sentiría un poco elegido, en fin. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba hablando Antonio Alonso sobre qué pasará ahora mismo por la mente de Trump. ¿Se sentirá tocado por la mano de Dios, todo un elegido? Desde mi punto de vista no es para menos, y nuestro debate continúa así. Francisco Franco también tuvo, pues digamos, accidentes de guerra que podían haber sido mortales y se salvó siempre. Y luego tuvo un disparo en la barriga, para ser exacto, y luego, por ejemplo, también fíjate otros personajes como Lenin. La expresión terror rojo se acuña cuando el atentado a Lenin, porque juraré que mandó fusilar como 20.000 personas, más o menos, por ahí ando la broma. Sí, ¿vale? Sí. Entonces... Pero yo lo que os tengo que decir es que me parece que a pesar de todo lo malo que ha supuesto este intento de magnicidio, digamos que también pasó lo mejor que podía pasar. Es decir, que no llegara a haber realmente una pérdida de la vida del expresidente y candidato presidencial Donald Trump, porque eso sí que hubiera sido, no me lo puedo ni imaginar lo que se hubiera convertido Estados Unidos. Pero también fijaos que sucedieron cosas que apaciguaron un poquito también las aguas. Por ejemplo, ¿os imagináis si el francotirador hubiera sido un votante del Partido Demócrata? ¿O si el francotirador hubiera sido un inmigrante latino? O
sea, es que se podría haber montado pues un auténtico desastre a nivel de convivencia interna en Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que la primera es obviamente pues el sentir que Biden ya tenía las elecciones perdidas, y eso ha sido yo creo que la presión ya máxima que le han puesto desde el Partido Demócrata para que se retire, la búsqueda de alguien que le pueda hacer realmente estar a la altura, a la medida de las circunstancias, como puede ser Kamala Harris, aunque incluso se habló de Michelle Obama y otros personajes que podían estar ahí también en la pomada. Pero se abre ahora, yo creo que las elecciones de Estados Unidos empiezan ahora después de esto, ¿no? Y va a ser interesante ver lo que va a suceder en los próximos meses. Luego lo vamos a analizar, porque fíjate que las encuestas ahora mismo están dando 2 puntos por encima a Kamala Harris de Trump. Me encantan las encuestas, yo no me lo creo. Te lo digo así, porque he hablado con mucha gente de Estados Unidos en estos días que no han querido mostrar sus opiniones aquí por diferentes cuestiones. Y por ejemplo, gente que no es súper republicana le va a votar a Trump. Luego vamos a analizar todos los perfiles. El de Donald Trump, que es una novela, el de Biden, que es bastante aburrido, y el de Kamala Harris también nos lo va a analizar Alejandro Bernal. Alejandro, ¿querías comentar algo? Sí, Juanje, antes de pasar a otros tópicos, yo creo que es importante analizar un poco el papel de Matthew Crooks, que para mí es el típico chivo expiatorio, como diríamos aquí en América Latina, o cabeza de turco, como dirían ustedes en España, un chico que sufrió de bullying, un chico que estaba trastornado, pero que para mí fue utilizado en cierto modo por parte de la campaña de Trump para darle más popularidad. Hay que recordar que antes del atentado... Cuidado con eso que has dicho que fue utilizado por Trump. Es como si alguien lo hubiera pagado por parte de la campaña de Trump para que le hubiera pegado un tiro en la oreja. Es que hay 2 teorías de conspiración, Juanje, en este momento al respecto. Voy a decir la pro-Trump y la anti-Trump. La pro-Trump establece que antes del atentado del pasado sábado 13 de julio, Trump tenía una popularidad de más del 65%. Tras el atentado superó el 75%, es decir, tuvo un ascenso considerable. Y la teoría de conspiración anti-Trump establece, y esto ustedes lo pueden buscar en YouTube, queridos oyentes, el señor Matthew Crooks, el chico que realizó el atentado, salió hace un año en un video oficial de BlackRock, uno de los fondos de inversión más importantes del mundo, con unos activos de $10 billones al año, billones con B de burro. Resulta que salió este chico Matthew Crooks en primer plano en uno de estos videos, el chico que hizo el atentado, y la teoría de conspiración que se establece anti-Trump al respecto es que quizás BlackRock utilizó a este chico para realizar este atentado, porque BlackRock tiene unos claros intereses en la guerra entre Rusia y Ucrania, al ser uno de los principales asesores económicos del gobierno de Zelensky, y BlackRock realmente estaría muy interesado en que este conflicto se prolongue, y verían en riesgo que la guerra continuara, porque Trump es uno de los candidatos que ha dicho que este conflicto se acabaría si él asciende al poder. Reitero las 2 teorías de conspiración que en este momento se han barajado. Es que me encanta que hayas dicho eso, Alejandro, para que veamos. A ver, esto de Internet es la leche. La gente perdió la confianza en los medios convencionales y se informa a través de redes y a través de diferentes, digamos, grupos. Ya me iba a decir blog, la palabra blog ya está mal. Se informan por TikTok y tal historia. Y eso es de lo que está hablando la gente. Y eso es la realidad. Antonio Alonso quería hablar y luego va Rafa Andrés. Sí, simplemente comentar y complementando a Alejandro, yo no me voy a meter si esto es conspiración o no, porque es una arena movediza eso y pues fíjate, yo creo que las 2 son falsas. O sea, creo que el chaval es un friki, pero un fricazo, que sufrió de bullying, más solo y más aburrido, y de repente pensó que su hombre iba a pasar a la posteridad y intentó pegarle un tiro. Yo creo que no me las creo, pero hay que contarlo, porque se está hablando de eso. Pero te tengo que decir y reconozco que cuando yo vi la noticia, la primera hora que veía los fotogramas y las noticias, tenía mucho tinte de operación de bandera falsa. Es decir, veías ahí Trump que salía herido con la bandera americana detrás y decía, esto es una película de Hollywood, como cuando el presidente en Independence Day se sube a un F-16 para combatir a los alienígenas, ¿sabes? O sea, es algo exageradamente bien hecho y por eso yo pensé que era una operación de bandera falsa, pero que sí. Matan al francotirador enseguida para que no testifique, para que no sepamos quién está detrás. Tú te metes en eso y dices, pero luego sí que es cierto
que vas viendo y realmente pues espero que haya sido pues eso, una cadena de fallos de seguridad, un tío que era un lobo solitario que intentó hacer a lo mejor mártir a Trump, etcétera, etcétera. Pero si es que fue tan ridículo, Antonio, que cuando le pegan el tiro en la oreja, aparte de que tardan varios segundos en responder los del servicio secreto, que parece que no se enteran, no llevaban ni una capa antibalas. Que todos los presidentes van los guardaespaldas con capas antibalas, que pasa cualquier cosa, sueltan la capa y ya le cubren los lados. Ni eso. El servicio secreto de los Estados Unidos de América. O sea, ¿es en serio? El otro día se hizo viral la imagen de otra vez está Trump, después del atentado, que se va a subir a un coche blindado. Un agente de seguridad del servicio secreto tarda en enfundarse la pistola como un minuto. Entonces en los comentarios todo el mundo muerto de la risa. O sea, ¿es en serio que esa señora pertenece al servicio secreto y se ha puesto nerviosa y no sabe cómo guardarse la pistola, tal, la graban toda Es que en la vida, además de ser bueno, hay que parecerlo. Y esto claro. No lo han parecido, pero para nada. Rafa, Juanje, dime. Antes de darle la palabra a Rafa y a María Clara, también unos videos que se hicieron muy virales en TikTok, en Instagram y en otras redes sociales, de personas que asistieron al mitin de Trump que le habían dado alerta a la policía local de que habían visto a Matthew Crooks acostado sobre un tejado a más de 130 metros y los policías y nadie hizo nada. Sí, cuando claramente había un tipo que estaba pues en posición de realizar un disparo, Juanje. No, es brutal. Para ser correcto, hizo 8 disparos y fue fulminado a los 45 segundos después del primer disparo. O sea, por lo menos el servicio secreto no funciona, pero los francotiradores del servicio secreto siguen teniendo buena puntería, porque de un tiro al pobre pues lo pasaron a mejor vida. Rafa de Andrés, película de ciencia ficción, pero es real. ¿Y cómo nos afecta esto? ¿Cómo va a afectar esto a los próximos meses en Estados Unidos y a nivel mundial con todos los movimientos que están pasando? Sí, y te agradezco porque, queridos compañeros, voy a hacer un poco el contrapunto a todas vuestras opiniones. Hablamos de que este atentado es algo novedoso, cambia un punto de inflexión en la carrera hacia la presidencia, pero tenemos antecedentes. Aparte de que el magnicidio en Estados Unidos es un deporte, durante los últimos siglos, os quiero recordar que esto mismo ha ocurrido en el año 1912, con Teddy Roosevelt. Justo cuando estaba en un mitin, le dispararon, el hombre aguantó hasta la última palabra de su discurso. Afortunadamente el legajo de folios, que eran más de 50, amortiguó la bala, pero el hombre se quedó quieto acabando su discurso. Teddy Roosevelt venía del Partido Republicano y a los 5 meses eran las elecciones y perdió. Wow. Perdió. Con lo cual ese antecedente existe, incluso existe una fotografía con las barras y estrellas justo detrás de Teddy Roosevelt, siguiendo su discurso de forma habitual y muy similar a lo que nos ha ocurrido últimamente con Donald Trump. Por otro lado, os voy a comentar, hablando del otro contrapunto, también había un desquiciado mental en el año 81 que disparó contra Ronald Reagan. A ese, afortunadamente, le cogieron, hubo juicio y su modus operandi o su motivación venía dada porque quería hacerse destacar frente a una novia que se llamaba Judy Foster. Y fue, con lo cual existen antecedentes y sinceramente, si bien hay un punto de inflexión en esta carrera, el año 2024, no todo está ganado ni todo está perdido. Y pienso que sinceramente Donald Trump no va a ganar votos. Lo que sí puedo decir es que va a garantizar los votos que ya tenía. Porque si estamos hablando de una sociedad polarizada, aquel que es creyente de una ideología como es la de Donald Trump, el trumpismo, que si quieres después hablamos de todo eso, de lo que supone, pienso sinceramente que no va a sumar votos. Lo que va a hacer es que no va a perder ninguno de los que ya tenía. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y respecto de Biden, estoy de acuerdo que
que el hombre estaba esperando en contra de su voluntad, porque una persona de esas edades y con ya una demencia senil en ciernes, desgraciadamente yo lo he vivido en mi casa, y la última persona que se da cuenta de su situación es el propio enfermo, con lo cual se ha visto ya obligado, pero no porque él creyera que se tenía que ir, sino porque la gente, el entorno de su partido, le ha obligado. Esa es mi opinión. Listo, luego vamos a analizar eso, que me apetece analizarlo con vosotros. Pero, a ver, yo opino en cierta medida como Rafa, o sea, bueno, igual que Estados Unidos tiene un problema con toda la cantidad de gente que quiere matar presidentes, que no sé ni cuántos atentados van, el tema aquí es el siguiente. No, lo del atentado va a hacer que obviamente no pierda ni un solo voto republicano. El tema es la gente que había indecisa viendo un Biden, con estos problemas que hay que decir claro que desde mi punto de vista ya eran de un poco de demencia senil, o que desde mi punto de vista es una barbaridad que la nación más poderosa del mundo la lleve un hombre de 81 años con una salud muy delicada cuando es un trabajo que te obligaría a trabajar 14 horas al día. Creo que con 81 años y como estaba el señor, no estaba como para trabajar 14 horas al día. Pero de todas formas, creo que los genios son los de la revista The Economist, cuando sacaron la portada donde se veía un andador con el gran sello de los Estados Unidos diciendo, pero esto es una locura, un señor de 78 y otro de 81 que parecen los dos viejitos de los Muppets, ¿vale? De los teleñecos, les decían en España, sí, peleándose entre ellos, que era una cosa como absurda. Voy a hacer una pequeña semblanza ahora de Donald Trump y quiero vuestra opinión de Donald Trump. A ver, este tipo, le caiga bien al que le caiga y al que no, yo lo he criticado varias veces, pero el tipo tiene una vida de película y es un personaje de novela. A ver, este señor es de ascendencia alemana y escocesa. Sus 4 abuelos nacieron fuera de los Estados Unidos de América. Hijo de Fred Trump, que es una de las personas que tenía mayor número de negocios en bienes raíces, en bienes inmobiliarios en Nueva York. Con 13 años le sacan del colegio por ser un niño un poco malote y lo mandan a una academia militar. El padre lo mandó a una academia militar para que le dieran mano dura. Y luego acaba haciéndose licenciado en economía. El tipo, bueno, pues como hombre de negocios creo que ha sido brillante, pero atento, por ejemplo, a este dato. Ha estado entre los años 1991 y 2006 6 veces en bancarrota. 6 veces. Y se recuperó. O sea, eso un idiota no lo hace. Desde mi punto de vista, o sea, el tío... tonto no es. Luego, el personaje de televisión, apareció en programas de televisión, aparecía también como un personaje, en la lucha libre norteamericana. Le encanta ir a ver combates de boxeo, le encanta ir a ver combates de artes marciales mixtas. Y, lo más divertido de Trump creo que es el tema de los juicios que le siguen y tal, y todos sus escándalos. Hace pocos meses fue condenado a 34 cargos por falsificación de registros comerciales, pero claro, ahora analizamos el delito. Ahora veréis los insultos y lo polémico que va a ser esto. El delito era que él tuvo relaciones sexuales con Stormy Daniels, con una señora que era una pornostar, y le pagó $130,000 para que se callara y no contase absolutamente nada. Entonces, todo el follón este que se ha liado con lo de Stormy Daniels y tal, yo creo que hay cierto sector norteamericano y hasta mundial que dice, a ver, vale, pues el señor es un cochino, se gasta mucha plata en acostarse con actrices porno. Pero bueno, eso tampoco es un gran delito. Pues el que quiera pagar por sexo, si tiene mucho dinero, lo importante es la mujer, lo que diga o no. Porque aquí en Colombia tuvimos un escándalo hace un par de años, Alex Char, con la señorita esta, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba, Alejandro? ¿Te acuerdas tú? Esta que se escapó de la cárcel, o María Clara, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. En fin, que sacaron todos los chats y tal, ahí es un político colombiano muy famoso, alcalde de Barranquilla y tal. Pero bueno, creo que el problema lo tiene la mujer, si le aguanta los cuernos o no, ¿vale? Pero que sea un problema mundial, pues creo que tampoco. Luego, una cosa que me hace gracia, otro delito de Donald Trump, esto es el único delito por el que está condenado, aunque la sentencia sale el 18 de septiembre, es por el pago de los $130,000 a esta actriz porno, Stormy Daniels. Luego,
tiene otro juicio que esto, perdón, pero es que me hace hasta gracia, por llevarse documentos clasificados a su casa. O sea, se fue de la presidencia a los Estados Unidos y el tipo se llevó un montón de documentos clasificados, más de 100 documentos a su mansión de Florida, pues para leer los documentos cuando veía la tele el fin de semana. Llegaron los del FBI, le trincaron los documentos, que tiene metido, bueno, uno de los cargos es hasta espionaje, o sea, tiene como 7 u 8 cargos por esta historia. Y lo más grave, para mí el más grave, que también está pendiente de juicio, es la interferencia en las elecciones en el año 2020 por no querer dejar el poder y ver qué relación tiene o no por lo que pasó en el Capitolio. A ver, luego cuando lea la biografía de Biden os vais a aburrir. Que lo mismo Biden es mejor presidente, ha hecho mejores cosas, yo voy a decir que no. Pero como personaje de novela y de película, y quiero que la gente cada vez más se aburre de los políticos convencionales, si quiere personajes de película, Trump es ganador. Eso, desde mi punto de vista, no hay vuelta de hoja. Luego, a nivel geopolítico, que eso me gustaría la opinión de María Clara ahora, se sale de los acuerdos de París para el tema del cambio climático. Dice que le importa un carajo. Acaba con la asociación Transpacífico y los manda a todo el carajo que él no abre la frontera. Le dice a los mexicanos que tienen que hacer un muro y pagarlo ellos. Entra en guerra comercial con China, entra en guerra comercial con la Comunidad Económica Europea. Lo que tengo claro es que si Trump llega al poder en Estados Unidos es muy posible que a la gente le encante y haga muy buenas cosas. Pero a nivel geopolítico mundial, o sea, es el mundo en conflicto continuo. Empecemos con María Clara. ¿Qué opinas de este personaje de Donald Trump? Que es una pregunta que te da para responder 7 horas, pero bueno, intenta ser breve. Intentaré, pero me quiero referir al tema del atentado. Y es que hay algo que hace que las teorías de la conspiración surjan por todas partes. Y es que el servicio secreto de los Estados Unidos, su directora, cuando la llamaron a declarar ante el Congreso norteamericano, no quiso dar ninguna información. Entonces, cuando uno tiene esta cantidad de secretismo a nivel del Estado, lo que hace es inspirar teorías de la conspiración. Ese es uno de los problemas. Porque además la carrera de ella estaba ligada a la de Joe Biden. Claro, desde hace muchísimos años. Ella fue la jefa de seguridad de Biden cuando era vicepresidenta, lo que hizo que Biden la ascendiera ahora. Entonces también da esto pie a teorías de conspiración. No sabía ese dato, pero me parece brutal. ¿Cómo no le vas a decir a los congresistas de los Estados Unidos de América que me guardo los datos? ¡Qué bestialidad! Se guardó. No dio ninguna información. Está todo en secreto. No ha salido nada. No han encontrado nada. En relación con una de las primeras, reacciones de Trump al haber salido ileso fue la escogencia del vicepresidente para que lo acompañe en esta campaña electoral. Y es una elección absolutamente, yo diría, personalista, ni siquiera partidista, porque este vicepresidente J.D. Vance va a ser su sucesor en el movimiento de Make America Great Again, que se llama MAGA, digámosle MAGA. Entonces escoge un vicepresidente que no importa si le lleva más votos o no, escoge un vicepresidente que siga su movimiento para él poder seguir gobernando detrás de bambalinas cuando tenga 82 y 83 y 84 años. A mí eso me parece un error estratégico, pero ya veremos cómo funciona. Ahora, para el mundo, Tengo que decirte antes de que nos digas Trump para el mundo y tal, oye, qué buen análisis has hecho. No sabía lo del perfil de este vicepresidente y el intentar perpetuarse incluso después de que salga de la Casa Blanca. Lo de este tipo, bueno, el tío es un genio, luego ya te puede caer bien o mal o regular, pero lo del tipo es increíble. Disculpa, María Clara. Es su proyecto personal. En relación con el mundo, pues hemos visto la reacción de, por ejemplo, los europeos,
que están realmente preocupados porque una de las principales luchas de Trump es que él considera que Europa tiene que manejar su propia seguridad y que Rusia puede hacer lo que quiera en Ucrania y que haya ellos. Entonces eso causa enormes temores en la OTAN. Imaginémonos, por ejemplo, países pequeños como Estonia o Lituania o la misma Finlandia, que están en la frontera con Rusia, que queden a merced de Rusia. Y ese es el gran problema. El gran problema que hay ahora mismo en Europa es una preocupación de si gana Trump, en el sentido de que si le corta la ayuda militar a Ucrania, Europa tiene que ponerse las pilas, porque si no, la guerra puede llegar a la frontera con todos los países del este, con Polonia, con Rumanía, tal. Y eso sería un problema tremendo, aparte de que Europa contemple un genocidio en pleno siglo XXI de millones de personas, tampoco es una cuestión baladí. Pero en fin, este mundo que está así de complejo y que cada vez hay más personajes oscuros, entonces muy complicado. Pero bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y estábamos hablando que una cosa es Trump en Estados Unidos y cómo funciona en Estados Unidos sin la política interior, que es posible que haga muchas cosas bien y mal como cualquier ser humano, pero a nivel mundial, a nivel geopolítico, Trump sí es una persona que preocupa mucho, por ejemplo, a aliados estratégicos de Estados Unidos de siempre, como es, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea. Sí preocupa mucho sus ideas, ese America First, y dejar a Europa solo con el problema de Rusia y la invasión ucraniana. Y en fin, y el debate que estábamos teniendo continúa así. Entonces eso es un problema para el mundo. El otro tema es el tema del Medio Oriente. Hemos visto la problemática que ha tenido Biden porque apoya a Israel. Y entonces le quitó votos en Michigan porque allá hay gran cantidad de personas de la comunidad árabe. Entonces, ¿cómo sería el apoyo de Trump a Netanyahu, que entre otras estuvo hoy en el Congreso norteamericano dando un discurso en donde adentro lo aplaudían y afuera lo rechazaban? ¿Cómo sería esa política? ¿Y eso qué significa en términos, por ejemplo, de Irán o en los términos de la geopolítica del Medio Oriente? Entonces, es una interrogante a futuro, diría yo. Y ahora, fíjate, te quiero comentar un par de cosas y por favor que esto sea una tertulia, que hable Antonio, Rafa, Alejandro cuando queráis. Efectivamente, Europa está preocupadísima porque este tipo, si le corta las ayudas a Ucrania es posible que caiga ante el avance ruso y va a meter la guerra en la frontera de Europa. También es cierto que Europa está cada vez más dividida, con un Viktor Orbán que encabeza la tercera fuerza política europea de ultraderecha, que además es un colega de Putin, se va a verlo y tal, y unas cosas absurdas. Marine Le Pen también, y fíjate que incluso la extrema derecha europea se dividió, porque Meloni, por ejemplo, no es amiga de Putin ni le interesa, pero sí es verdad que es muy triste que los europeos no sean capaces de unirse de verdad y ponerle freno al avance ruso, porque el que haya un genocidio, o sea, si Rusia rompe la frontera ahora mismo del frente que hay de guerra, o sea, el genocidio va a ser tan brutal como lo que vimos en Bucha, como lo que pasó en Bucha, ¿vale? Es que ya están todos los documentos oficiales de todo lo que pasa en Bucha, con investigaciones de Naciones Unidas, o sea, va a ser una masacre como pocas se han visto en la historia. Pero Europa está, igual que Estados Unidos, pelea la mitad de Europa por un lado, la mitad de Europa por otro lado, y no se ponen de acuerdo en nada. Y luego, sí, guerras comerciales están. No, con Netanyahu, mi opinión, va a ser súper colega de él, pero si Trump fue el que puso la embajada norteamericana en Jerusalén,
Entonces, desde mi punto de vista, él es súper pro-judío, tiene claro que los israelíes tienen contactos a nivel financiero mundial muy importantes y él es un empresario. Él no va a tener ningún problema ni le va a temblar el pulso con eso. Pero me gustaría, Rafa. Sí, a ver, perfecto. Voy a ser muy breve y voy a contestarte a la pregunta que hiciste, pero me encanta, María Clara, que hayas, con la sutileza diplomática que te caracteriza, hayas repartido cartas de esta forma, ¿vale? Mira, y voy a enlazar una cosa con la otra, ¿eh? Mira, para mí Trump es, decías, ¿cuál es tu perfil? Trump es un nacionalista populista. Es un pragmático, es una persona que se cae 100 veces y se levanta 101. Y eso le lleva a una situación interna de golatría, como decimos en España, endiosamiento, en el que él tiene que ser el protagonista de todo y para todo. ¿Qué es lo que le pasa a Trump? Trump hizo una cosa muy buena para él, que era aglutinar un descontento general. Y normalmente los populismos, en general, y este nacionalista populista, dijo, ¿de qué forma puedo aglutinar? Con soluciones sencillas a problemas complejos. ¿Qué hago? Oye, me voy a inventar que voy a hacer un muro toda la frontera de México. No es una solución, pero llegó a aceptar o a captar esa bolsa de votante que estaba inconforme con el sistema político. Con lo cual él ya ha conseguido lo primero, hacerse notar, porque su vida es hacerse notar. ¿Qué es lo que le pasa? Pues claro, ha creado o ha fundado una nueva ideología. Y ahora mismo podría decir, después de la convención del día 18, que el republicanismo, tal como lo conocíamos, se ha convertido en trumpismo. Con lo cual, los republicanos han dejado de tener su propia ideología. Pero cualquier ideología necesita un pensador. Y Trump no es un pensador, es una persona pragmática. Y ahí está la figura de J.D. Vance, que es el ideólogo que le va a dar espíritu a la ideología que Trump ha creado. Y para mí eso sí que ya es un antes y un después de entender la política norteamericana tal como la hemos venido viendo durante los últimos años. No sé si he contestado un poco a todos. No, lo has contestado todo y creo que has hecho una reflexión genial. El Partido Republicano se ha ido, voy a decirlo de otra forma, a una extrema derecha nacionalista, porque el trumpismo es lo que funciona. Y luego, fíjate, quiero añadir una cosa. Antes de darle, creo que quería hablar Antonio Alonso. Quiero añadir una cosa. Fíjate si Trump es listo. Todos los republicanos te van a decir lo mismo. Todos mis amigos norteamericanos me dicen igual. La gente critica a Trump, pero Trump es el primero que no nos ha metido en una guerra. Si tiene que bombardear Siria, bombardea Siria. Si tiene que bombardear Irán, bombardeará Irán. Pero no va a dejar que vayan soldados y se metan allí y tener bajas. No lo va a permitir porque sabe que es muy impopular. Sí. Entonces, el tío es muy listo. ¿Qué hacemos si es listo? O sea, pues es la verdad. Eso es. Antonio Alonso, ¿quería hablar? Pues habéis dicho tantas cosas que no sabría por qué tema empezar. Me gustaría un poquito tocar lo que ha comenzado Juanje a decir antes, y es el personaje, ¿no? Trump es un personaje. Con Trump ya no importa tanto el mensaje, importa el mensajero, ¿no? De Trump esperas espectáculo, esperas polémica, y estamos en una sociedad que lamentablemente paga por eso, y eso es lo que más valor le aporta. Entonces, ahí Trump se mueve como pez en el agua, en ese espectáculo, en ese sensacionalismo. Fíjate que a Trump es que le ríen las gracias. O sea, para que os hagáis una idea, el caso de la actriz de cine para adultos, de Stormy Daniels, lo que le están acusando a Trump no es de haberle pagado a la actriz $130,000. Es que lo registró como un gasto de su empresa. Ese soborno. O sea, está mal que un decano de Ciencias Económicas y Administrativas diga esto, pero es que eso es un error de contabilidad ¿de acuerdo? O sea, ¿cómo vas a registrar gastos de representación un soborno? Por el amor de Dios. Entonces, lo que te das cuenta que incluso... Y luego le preguntan, no, eso es porque el fiscal es de izquierdas, o es un demócrata convencido, es no sé qué. O sea, él lo que hace es espectáculo puro y duro, ¿de acuerdo? Y lamentablemente lo que ha pasado en muchas sociedades
Hablo España, Colombia, Argentina, El Salvador, Nicaragua. Es que esos perfiles hoy en día están de moda, esos perfiles que son absolutamente fuertes, comunicadores, que si hay que salir con una motosierra diciendo que voy a recortar todo, pues se sale y eso gusta y eso gana votos, ¿vale? Entonces, ese es el tema donde hemos llegado. ¿Y a eso qué se ha sumado? Pues se ha sumado que lamentablemente Biden es una personalidad que ha demostrado ser muy débil y cada vez más débil. O sea, y es curioso porque la situación económica de Estados Unidos podríamos decir que es buena. O sea, económicamente digo, O sea, económicamente ha bajado el desempleo a niveles del 3.7, el crecimiento en el año pasado fue el 2.5, la inflación que estaba en niveles del 9% ahora está en 3,5%. O sea, económicamente dirías, están saliendo las cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? La percepción. Hoy en día es la percepción. O sea, no solo tienes que ser honesto, como decía Juan Jesús, tienes que aparentarlo. Y lo que está pasando es que la percepción de los estadounidenses es que es todo un desastre, ¿de acuerdo? Fíjate, la crisis migratoria que hablábamos, que eso vende mucho. El tema, por ejemplo, también de lo que está pasando con la crisis del fentanilo, ¿vale? Donde hay barrios en Estados Unidos que parecen Walking Dead, ¿vale? Zombies andando buscando la próxima dosis. El tema también, por ejemplo, de la política exterior. Biden era una persona que tenía bagaje en temas de política exterior. ¿Qué pasó con Afganistán? El desastre. Eso fue el segundo Vietnam de Estados Unidos en este siglo. Del siglo pasado ha sido el Vietnam de este siglo. El tema de la negociación con Irán. El tema, por ejemplo, que habéis comentado. O sea, yo estoy convencido de que Biden pudo evitar la guerra de Ucrania. Estuvo en su mano evitar la guerra de Ucrania. Y fíjate ahora lo que va a durar esa guerra y los muertos que van a tener. Y muchas cosas. Entonces yo lo que creo es que se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Un político que ya creo que estaba en horas bajas y que al final ha tenido que claudicar, Biden, y una persona que se siente como pez en el agua, con la sociedad actual, que lo que quieren es muchas veces pan y circo, ¿no? Sí, perdona, 2 segundos. Es que, Antonio, querido amigo, si no lo digo reviento, esto no es una infracción contable, es contabilidad creativa lo que hizo él, ¿vale? Ingeniería contable, que digan por ahí. Exactamente, perdona, es que si no lo digo aquí, vamos, estallo. Pero es que es buenísimo, gastos de representación, el soborno para que esta se callara. Sí, es un personaje de película, es un personaje que es lo que quiere a día de hoy la gente, de personajes mediáticos. Lo hablábamos antes de comenzar este debate. Absolutamente nadie se lee los puntos políticos de un programa electoral. ¿Por qué? Porque la gente sabe que luego no los cumplen. Entonces al final te casas con la persona y ya, Alejandro Bernal. Juanje, 2 cositas. Cuando te hablaba de Alex Char, la mujer que estuvo en la cárcel fue Aida Merlano, para hacer la corrección. Y sobre Trump, para mí es un tipo que rompe totalmente los esquemas del político tradicional. Es un rockstar, un tipo de medios, un tipo de acciones antes que de ideas. Y para mí encaja muy bien con la mentalidad que actualmente está buscando, en este caso, el votante norteamericano. Está buscando un tipo que lo sacuda, un tipo que haga cosas. Y desde ese punto de vista, Trump es el que tiene más elementos para hacer la elección de voto en las próximas elecciones, Juanje. Pero fíjate, el tipo es tan inteligente que es el primer político que realmente utiliza el Big Data, con todo el escándalo que luego pasó con Cambridge Analytica, utiliza el Big Data, sabe dónde, a través del Big Data, de los datos del rastro que dejamos en Internet, sabe en lo que no tiene que gastar dinero, que es la gente que le va a votar, lo tiene claro, pero le ataca a los indecisos y se crean un montón de noticias falsas para que los indecisos se asusten de los demócratas y voten a los republicanos, y lo trabaja ahí, porque sabe que ya la mitad de la población mundial ni ve ni lee noticias, no les interesa. Los medios de comunicación también se polarizaron. Entonces es una cosa muy, muy absurda, o sea, pero el tipo es muy inteligente, muy inteligente, cómo lo utilizó y cómo se llegó a ser presidente de los Estados Unidos. ¿De eso querías comentar tú algo, Antonio, de lo de Cambridge Analytica? Sí, no, complementar un poco lo que estabas diciendo y es así, en las elecciones que hubo antes de las de Biden contra Trump, las de Hillary contra Trump, que ganó Trump, ¿vale? Que por cierto ganó con 3 millones de votos menos que Hillary, eso también hay que decirlo, pero por el sistema electoral que hay de compromisarios, pues básicamente
lo que sucede es que en los Estados Unidos cada estado, cuando gana uno de los partidos, se lleva todos los compromisarios, no hay una proporcionalidad. Y lo que hicieron con esta empresa, Cambridge Analytica, una empresa británica, fue precisamente aprovechar el que pudieron hacerse, digamos que con el beneplácito de Facebook, de los datos de millones de votantes de Estados Unidos. Y lo que tú decías, es decir, yo no voy a gastarme plata en estados que ya estén, pues, los resultados claros. Pues aquí van a ganar los republicanos, aquí no. Yo me voy a los indecisos, que van a ser los estados bisagra. Van a ser los que seguramente, si gano, me lleve la presidencia. Y ahí comenzaron una microsegmentación, identificando los votantes indecisos, porque lo que tenéis que saber, todos vosotros, los que nos escucháis, es que Facebook sabe más de tu personalidad que tú mismo. O sea, Facebook sabe si añoras el amor de tu vida porque estás entrando y viendo sus fotos, a qué amigos tienes más afinidad, qué partido político vas a votar en las próximas elecciones, qué creen. Todo eso lo saben por tu comportamiento precisamente, y eso sucede también en otras redes. Entonces ellos veían a esos votantes indecisos y les empezaban a soltar toda la basura que podían de Hillary y a engrandecer lo que más podían de Trump. Y aunque sea por efecto subliminal, tú cuando al final te pasa eso y tú vas haciendo el scroll en Facebook y tiras para abajo y ves esas noticias, te acabas al final intoxicando de esa idea. Y eso fue lo que pasó. Ganó al final en esos estados que estaban indecisos, ganó Trump y Trump fue presidente. Y precisamente eso es un hecho también que pudo cambiar la historia contemporánea de un país como Estados Unidos, y se metieron en muchos más lados. Cambridge Analytica estuvieron en el Brexit, estuvieron aquí en Colombia con el tema del acuerdo de paz, de la votación que hubo. Han estado dando cambios en las elecciones políticas y manipulando masas, y hasta el propio Mark Zuckerberg tuvo que ir a declarar al Parlamento británico por todo eso. O sea, las implicaciones fueron muy, muy graves. Sí, fueron muy, muy graves. Y fíjate que lo que se dice al final es legal, pero cosa distinta es que sea ético, ¿no? Y luego el problema de la fake news a día de hoy, que es que no tiene fondo. Pero María Clara, ¿cómo es posible? ¿Por qué el sistema electoral norteamericano es tan complejo? ¿Cómo es posible que Donald Trump gane las elecciones con 2 millones de votos menos? Bueno, ese es un esquema, primero, muy antiguo, y segundo, basado en la construcción de confianza. Entonces, el sistema funciona como una democracia representativa indirecta, en donde cuando uno vota por un candidato presidencial, no es el gobernador de ese estado quien me dice quién ganó, sino son unos electores que cada partido pone en ese estado y que son los que de verdad, por la confianza que hay en ellos, van a decir: aquí ganó fulano y yo lo represento. Entonces es un tema de confianza. Es un tema también un poco elitista, porque un elector no es cualquiera. Es una persona que me representa porque comparte mis ideas, porque sabe leer y escribir. En aquella época, acordémonos, no había ni voto femenino ni el voto de otras comunidades que no fueran las blancas. Además era a caballo que llevaban los votos. Los votos. Entonces, hay que entenderlo desde ese punto de vista. Pero es más complicado que eso, porque cada estado tiene derecho, de acuerdo con su población, a un número de electores. Entonces, por eso es la lucha ahorita por Pensilvania, porque es que Pensilvania, por ejemplo, tiene 20 electores. Michigan tiene 16, Wisconsin tiene 10. Y esto es lo que se llaman los swing states, que yo los llamo los estados bisagra o morados, en donde a veces se vota por un partido y a veces por otro. Entonces,
tu pelea no es qué parte de la población en general va a votar por un candidato o por otro, como sucede en Colombia. La mitad más uno de todos los votantes. No, es cuántos electores tengo en cada estado y cómo me llevo todos esos electores a mi favor. De ahí, por ejemplo, la importancia de la elección del candidato o candidata que elija Kamala Harris. Va a escoger Pensilvania, que tiene 20 votos electorales y cuyo gobernador es judío. ¿Eso en qué la beneficia y en qué no? ¿O va a escoger otra mujer y entonces habría una elección entre 2 machos alfa y 2 mujeres progresistas, que sería la gobernadora de Michigan? Es todo un reto. Ahí hay política, ahí sí hay política. Cuando hablas con el electorado no, pero por dentro lo que hay son matemáticas. Acordémonos cuando Bush hijo y Al Gore en el año 2000 estaban en la definición que los Estados Unidos estuvieron varios meses sin poder definir quién iba a ser su presidente. Porque en la Florida el conteo de votos tuvo que hacerse varias veces y llegó a las Cortes. Entonces, porque eran 29 votos electorales, con eso ganabas la elección. Al final ganó Bush, porque se llevó los 29 votos electorales que le corresponden a la Florida. Y lo mismo pasó con Georgia, en la última votación, que es una de las acusaciones que tiene Trump. Cuando llamó a la secretaria de Estado de Georgia y le dijo, consígame 11,000 votos para yo llevarme todos los electores de Georgia y ganar la elección. Ahora, estos electores son 538. Entonces, ¿quién gana la elección presidencial? El que saque la mayoría de electores. De 538. Y eso es lo que vamos a ver el 5 de noviembre cuando la CNN nos comience a mostrar cuántos electores van por uno, por otro, cuál estado va llevando cuántos votos. Esa es básica y fácilmente cómo funciona. Hay más cosas, pero ya las veremos después. Pero esto es muy loco, o sea, si ganas en California, estoy hablando por hablar, te lleva 34, si ganas en Florida, 20 y pico, si ganas... Y entonces les importa un carajo la masa, en realidad, les importa los estados que son bisagra y convencer a la gente ahí. Porque tú hagas lo que hagas en Texas va a ser siempre republicana, ¿vale? Sí. Y hagas lo que hagas en California, va a ser siempre demócrata. De acuerdo. Entonces, esto no tiene... Entonces no hacen campaña en California ni en Texas. Sí, claro. Hacen campaña en Wisconsin, Michigan, Georgia, Virginia, ya ni en la Florida, porque en la Florida el votante migrante latinoamericano que se insertó vota Trump. Sí, es republicano. Es republicano. Entonces tienes que mirar qué estados y de ahí miras tus matemáticas y por eso yo digo que Trump no miró las matemáticas para elegir a su vicepresidente, miró su proyecto. En fin, nos enteraremos el 5 de noviembre qué pasará o no. Lo que sí es verdad es que me parece como muy antidemocrático el sistema norteamericano de elegir presidente. De acuerdo. Porque Trump ganó con 2 millones y pico de votos menos que tenía Hillary Clinton. Sí. Pero como son 538 electores, ¿vale? Que cada estado pone X, te vas a por los estados indecisos, como hizo él, que fue muy inteligente, creando noticias falsas, historias y demás, y la gente, y ganó, y lo hizo además de una forma brillante. ¿Fue ético? En la política no hay nada ético. No, es que es verdad. El fin justifica los medios, Juanje, y en la política eso es súper fehaciente. Sí, es súper fehaciente. Y Juanje, sobre lo que hablaba María Clara, creo que un personaje muy importante del cual no profundizamos, pero creo que también va a jugar un rol crucial, este vicepresidente de Trump, J.D. Vance, que de hecho hablábamos aquí detrás de micrófonos,
que es un tipo que creo que va también muy en la línea de Trump, súper polémico en estos días por unas declaraciones que replicó la BBC. Repite la frase, la tienes por ahí, que es Sí, que Juan, es de morirte de la risa, de tío. hecho, lo estoy viendo en este no momento. te lo puedes ni creer. Dilo. Sí, J.D. Vance, vicepresidente de Trump en esta campaña, dijo públicamente que los Estados Unidos estaban siendo gobernados por personas sin hijos y fracasados que tenían mascotas. Eso fue lo que dijo. Tipo muy diplomático. Muy en la línea de Trump. Sí, tremendamente diplomático, como se puede ver ahí y tal. Y nada, ¿sabes lo que pasa? Al final que yo antes me preocupaba un poco por la política, yo no me preocupo ni un carajo. Me importa un carajo el que gane. Pues, ¿qué más da? Si van a hacer lo que les dé la gana y listo. Entonces, bueno, sí, pues te afecta como ser humano, pero tienes que pensar en crearte tu burbuja, tu forma de vivir y ya. Y eso es extrapolable a cualquier país, a España, aquí a Colombia, a tal. ¿Qué te vas a tirar por el balcón porque gane uno o gane el otro? No, Sí, man, exacto. tienes que seguir viviendo y ya. ¿Te afecta? Por desgracia la política nos afecta, por eso estamos haciendo este programa. Si no, Claro. obviamente no lo haría. Pero bueno, que aquí lo analizamos en plan curiosidad, que creo que es como merece la pena. Bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Estábamos haciendo una semblanza de lo complejo que es la elección presidencial en Estados Unidos, con esos 538 electores, donde cada uno de los estados pone un número determinado, y al final lo que pasa en el país se decide en muy pocos estados. Una cosa, desde mi punto de vista, muy arcaica y muy loca. Y el debate continúa así. Bueno, lo veremos en unos meses. A ver, Eso. Rafa Andrés. Sí, vamos a ver. Estoy de acuerdo con lo que dices, María Clara. El sistema electoral de Estados Unidos, aparte de ser anacrónico, total y absolutamente no adaptado a las necesidades reales, es hasta perverso, en el sentido de que con 3 millones de votos más puedes perder unas elecciones, con lo cual el espíritu democrático se diluye como un azucarillo en un vaso de agua. Dicho esto, está claro que el objetivo a batir por parte de unos y de otros son los estados que son ahora mismo dudosos. Y en ese sentido y quiero hablar un poco de los demócratas, porque fíjate, Trump es tan rockstar que hasta en esta tertulia concentra toda nuestra atención, ¿no? En ese sentido. Obvio. Con lo cual vamos, porque es algo que está ahí. La nominación de Harris como candidata, desde un punto de vista, lo que he oído, lo que he leído, lo que uno piensa, es que se encuentra a la izquierda de Biden. Es decir, si tengo que elegir, Harris está ahora mismo a la izquierda de Biden, con lo cual tiene que buscar un candidato a vicepresidente en la que entiendo que 2 mujeres contra Trump no cuajaría. Tiene que buscar un hombre y tiene que buscar un hombre posicionado a la derecha de Harris, a la derecha de Biden. ¿Para qué? Para captar ese voto que ahora mismo está en el aire, porque si esta mujer elige un vicepresidente que está alineada a esa izquierda del Partido Demócrata, está claro que los indecisos se van a abstener, no van a ganar votos. O incluso van a ver la opción de Trump como la más positiva. Con lo cual es un poco de inteligencia política para captar esa masa indecisa y, lógicamente, más allá de las ideas, estoy contigo, estoy con vosotros, está en la captación del voto a cualquier precio. ¿Vale? Bueno, pero Sí, estamos hablando de un personaje que es clave en toda esta historia ahora, sobre todo después del tiro a Trump. Bueno, yo digo que lo de Biden es una barbaridad. Que Biden no hubiera renunciado antes demuestra que los partidos son tremendamente endogámicos. O sea, se aferró al poder de una forma absurda y tenía que haber renunciado. Es más, creo que nunca se tenía que haber presentado como presidente, pero el caso es que ganó y lo fue. Pero ¿quién es Kamala Harris, Alejandro Bernal? Juanje, política
y abogada estadounidense, actual vicepresidente de los Estados Unidos, y una mujer que para mí es todo un símbolo para las mujeres en los Estados Unidos porque tiene unos récords impresionantes. Juanje, ha sido la mujer que ha tenido el cargo más alto a nivel político en los Estados Unidos, una mujer de origen, en este caso, asiático y también centroamericano. Sus padres fueron inmigrantes jamaiquinos e hindús, comenzando por ese aspecto muy importante, una mujer de raza negra que también le da otro elemento muy particular a su aspecto y también a su intención de voto en los Estados Unidos. Y como muy bien nos decía nuestro amigo Rafael, una mujer con políticas más progresistas, más de izquierda que el mismo Joe Biden, y eso es algo que han señalado los analistas. Por ejemplo, en el año 2020, cuando estaba haciendo, en este caso, campaña como vicepresidente de Biden, abogó por tener un sistema de seguro médico que fuese respaldado por el gobierno. No pidió, en este caso, eliminar los seguros privados, pero sí fortalecer la salud pública de los Estados Unidos, algo que defendió también en su momento el senador de los Estados Unidos Bernie Sanders, algo conocido como Medicare. Pues una de las grandes abanderadas fue Kamala Harris, que tener en cuenta que este Medicare es un sistema que en este caso ofrece seguro por parte de entidades públicas a personas de más de 65 años, también personas que tienen fallos permanentes de salud. Es un sistema más robustecido de salud a nivel público. Kamala Harris, Juanje y queridos oyentes e invitados, es una mujer que ha liderado la defensa al derecho de aborto en los Estados Unidos, y esto es algo muy importante en el actual clima político de los Estados Unidos. Ella inició una campaña que se conoció como la Gira de Libertades Reproductivas, principalmente en el estado de Minnesota. Ha sido una figura que ha abanderado muchísimo este derecho de las mujeres estadounidenses por tomar esta decisión, y también Juanje ha tomado unas decisiones respecto a los impuestos y el acceso a vivienda por parte de la clase media en los Estados Unidos muy interesante. Por ejemplo, cuando era senadora, Kamala Harris propuso conceder a las familias trabajadoras estadounidenses una deducción fiscal reembolsable de hasta $6,000 anuales por pareja para ayudarles a hacer frente a los gastos de manutención. Esto fue una política que fue muy llamativa en su momento. De hecho, lo que alcanzó a realizar la administración Biden fue conceder $500 mensuales para que las familias no tuviesen que recurrir a préstamos ni a intereses muy altos. Lo cierto es que en el año 2021 un crédito fiscal ampliado por hijo fue sancionado por la administración Biden de hasta $3,600 por hijo. O sea, fue una ayuda muy importante dentro de esta administración. Y a nivel de vivienda, Juanje, y esto es muy importante para las clases medias y bajas de los Estados Unidos, Kamala Harris también presentó la ley de alivio de alquileres, que estableció un crédito fiscal reembolsable para inquilinos que gastan anualmente más del 30% de sus ingresos. Y a comienzos de este año de 2024, Kamala Harris, como vicepresidente de los Estados Unidos, propuso un crédito de reducción hipotecaria que proporcionaría $5,000 anuales durante 2 años a los compradores de vivienda, gente de clase media en los Estados Unidos. Claramente una mujer alineada con políticas progresistas, Juanje. Sí, es una mujer tremendamente progresista, que además es un perfil que no tiene absolutamente nada que ver con Trump, que tuvo cuna de oro, sino estas señoras de inmigrantes que son de clase media baja, y acaba siendo un abogado muy destacado y luego también fiscal muy destacado. O sea, a ver, la señora es muy inteligente, y es verdad que yo creo que en su momento la cogió Biden también, porque así aglutinaba a todos los votos que la gente que quería a Bernie Sanders, que era más de izquierda que Biden. Era una forma de hacerlo. Y no sé, esto es todo un reto, porque el perfil que acaba de describir Alejandra Bernal es de una señora que es como mucho más de izquierdas, entre comillas y tal, en el país que es la cuna del neoliberalismo. En el país que lo que... Yo digo la verdad, yo por ejemplo, pues he hecho semblanzas de los Estados Unidos en mi libro Conspiración, con abusos que han hecho a lo largo de la historia
como fue, por ejemplo, lo que pasó en la guerra del Vietnam, pero me encanta Estados Unidos, soy feliz en Estados Unidos y le guste al que le guste, al que no, no. Estados Unidos ha demostrado que por ahora el capitalismo es el menos malo de los sistemas que existe, porque si tú en Estados Unidos trabajas y tienes talento y montas empresa, pues te puede ir muy, muy bien. Y toda la gente muy progresista y tal que critica a los Estados Unidos, ninguno veo que se vaya a vivir a Cuba, a Venezuela o a Nicaragua, a Eritrea o Corea del Norte. Cuando la gente emigra, todos emigran para Estados Unidos. Se está riendo María Clara, pero es que es verdad. A mí que me hace mucha gracia cuando empiezan todos con esto de, vale, sí, genial que sea progresista, pero se puede ser progresista hasta un cierto punto, ¿no? O sea, cuando dice, a ver, es que el único sistema que hemos visto que funciona hasta ahora es el capitalismo. China tiene economía capitalista, siendo un país que tiene un régimen comunista como gobierno, pero un sistema económico total y absolutamente capitalista. Y esto es la realidad, le gusta al que le guste y al que no, no. O sea, yo no veo la gente saltando las fronteras para ir a Venezuela o para ir a Cuba, ¿vale? Antonio Alonso. Sí, lo que pasa es que nos estamos metiendo en el cenagoso terreno de la política, y yo también tengo que decir, pues que yo creo que una persona de izquierdas en Estados Unidos sería de centro en Europa. O sea, así te lo digo. Y de derechas en Europa. Sí, o sea, porque claro, depende de dónde, digamos, izquierda o derecha, que si estás en un lado del charco, pues es una cosa o es otra, ¿no? Por ejemplo, la socialdemocracia europea, pues estaría mucho más a la izquierda que a lo mejor lo que está haciendo Kamala Harris ahora con todo lo que ha hecho Alejandro. Y lo que ha hecho Alejandro es un reflejo de que Kamala Harris es una persona inteligente y capaz. Eso no creo que estemos dudando de eso. Me parece, como tú has dicho, Juan Jesús, que es una contraparte interesante frente a lo que es Trump. Lo has dicho muy bien, hace Trump en una cuna de oro y casi que con poquito que hiciera a lo mejor pues ya le salen las cosas. Esta persona, Harris, tuvo que nacer desde abajo y oiga, todos los logros que consiguió en la carrera de la abogacía y la fiscalía, eso nadie te regala nada, sobre todo si no tienes padrinos o madrinas, ¿no? En Estados Unidos. Lo que decía Rafa también, no creo que ponga de contrapeso de vicepresidente o vicepresidenta a un Bernie Sanders, ¿no? Sería demasiado tirando hacia la izquierda. Va a poner seguramente a una persona que precisamente contente a lo mejor a esos electores que son en Estados Unidos más de centro, y luego también, yo también le veo algunas sombras a Kamala Harris. Por ejemplo, hasta ahora casi que no se había hablado de ella en noticias, estaba muy en segundo o tercer plano, y yo creo precisamente fue porque una de las tareas que le asignó pues el presidente Biden fue precisamente el intentar solucionar el tema de la crisis migratoria, el ver cuáles eran los focos, posibles soluciones, y Kamala Harris no pudo con ese problema. Eso le ocasionó una pérdida de popularidad fuerte antes de que pasara todo esto que ha pasado. Pero yo, si quiero sincerarme con vosotros, estoy ya deseando un debate de Trump contra Harris para ver cómo va a ser eso. O sea, ¿qué va a hacer Harris? ¿Va a ser educada, constructiva y va un poquito a ignorar esos ataques que va a tener Trump? ¿O entrará al trapo de la pelea? Eso va a ser... Ahí sí que nos vamos a sacar las palomitas de maíz y a comer cuando empiece eso, ¿no? Mira, para ese debate quedamos en mi casa, nos tomamos unos vinos, algunas tapas y unas crispetas, porque eso... Agendado. No me lo pierdo. Como final de Champions, Jorge. Llevo morcilla de Burgos. Listo. Y María Clara se trae unas arepas, sí. Vamos a verlo. De acuerdo. Pero fijo, vamos a verlo, pero fijo. Bueno, señores, tenemos 30 segunditos cada uno para dar vuestro final y vuestro cierre, vuestra conclusión de este debate de cómo ha cambiado todo, por un disparo en una oreja. María Clara, 30 segunditos tienes ahí. Yo esperaría. Yo en este momento creo que las 2 lunas de miel de la semana pasada y de esta hay que esperar a que decanten. Acabo de ver que Harris ha subido en las encuestas, pero es una encuesta de CNN, sigue ganando Trump, pero dentro del margen de error. Me encantará compartir con ustedes las tapas, el vino y
el debate. Creo que es una mujer que no se va a dejar entrampar por un lenguaje agresivo. Ella es una mujer que es muy digna y que sabe su valor como mujer, como dirigente, como por las ideas que tiene, etc. Pero esperemos, esto va a ser realmente una batalla campal por 2, 3 o 4 votos. Ese será el final. En un mundo polarizado. Muchísimas gracias, María Clara Izaza, por compartir este rato en Caracol Radio con todos nosotros y por aportar tu sabiduría. Antonio Alonso, tienes ahí 40 segunditos para tu final y tu cierre, tu conclusión. Pues primero agradecer, compañeros, me lo he pasado pipa en este debate y queda agendado ese primer debate de Trump contra Harris en casa de Juanje para verlo. Yo me traeré el Ramón Bilbao y el Faustino Quinto ahí para que nos acompañe. Pero reiterar, estamos en una sociedad donde lamentablemente importa más el mensajero que el mensaje, donde hay un populismo y una polarización social en ciernes y donde está pasando esto lamentablemente en muchos países, en muchas economías, independientemente del continente donde estemos poniendo la lupa. Lo que sucedió en ese intento fallido de magnicidio a Trump podría haber sido mucho, mucho peor. Y qué curioso que se dio el efecto mariposa, que Trump en ese mismo momento que la bala iba a su cabeza se giró y le rozó la oreja porque estaba mirando una gráfica donde habían resultados de inmigración ilegal y tal, ¿no? Los inmigrantes salvaron a Trump en ese intento de magnicidio. Buenísimo, amigo, esa conclusión. Rafael de Andrés, tu conclusión y tu cierre, amigo. Vamos a ver, sí, me oís. Yo pienso que las espadas están en todo lo alto. Pienso también que el debate que le estamos echando mucho fragor por las características personales, el endiosamiento que tiene Trump, Harris lo va a tener muy complicado porque sí, es muy inteligente, tiene las ideas muy claras, pero no tiene carisma. Ese es el gran problema de esta mujer. No gana la atención, con lo cual está ante un contrincante que se sabe mover en el escenario y sabe perfectamente cómo y de qué forma pueden tramparla. Esa es una opinión y insisto, las espadas están en todo lo alto. Yo pienso que, como dicen las películas, cuando hay una segunda parte, continuará, ¿verdad? Muchísimas gracias, Rafael de Andrés, y muchísimas gracias a todos por aportar vuestra sabiduría, vuestros conocimientos a un tema que es muy complejo y que es muy poliédrico, tiene muchísimas aristas. Un fuerte abrazo a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juanje. Feliz noche. Y nos vemos. Muy agradable esta conversación. Bueno, pues yo creo que fue un debate muy, muy chévere. Estoy orgulloso de los amigos que tengo. Creo que son grandes intelectuales y un tema así merecía un debate porque aquí la verdad absoluta no la tiene nadie. Esto es muy complejo. Hoy hemos estado hablando del debate, pero no hemos escuchado ninguna opinión de un latino que viva en Estados Unidos. Que mira que se lo pedía a muchos, pero al final ninguno me la quería dar, menos la señorita Adriana Griffin. Y como todo el mundo da por vencedora a Kamala, le pregunté a Kamala Harris qué opinaba. Hay que decir que Adriana Griffin, por ejemplo, no es una señora que le guste Trump para nada, pero en cambio le pregunté por Kamala y me respondió esto de acá. ¿Qué es lo que opinas de Kamala Harris? ¿Crees que realmente puede ser adversario de Donald Trump o no? Yo no creo que Kamala Harris pueda superar a Trump en las elecciones. Yo no pienso que ella esté capacitada para ser presidente de Estados Unidos. Ella es muy inteligente y ha sido muy estudiada, pero una cosa es tener toda esa educación a ser capaz
capaz de manejar un país. Pero lo dices capaz, porque vamos a ver, a mí Kamala Harris me parece, con perdón, más inteligente incluso que Donald Trump. Quizás claro, no tiene el carisma de Donald Trump. Exacto, ella no tiene carisma. Y ella tiene en contra muchas cosas que hizo cuando era el District Attorney de California. Ella aprobó unas leyes donde los estudiantes no podían faltar a la escuela por más del, creo que era como el 10%, y resulta que hubo niños que fueron y arrestaron a los papás, y resulta que esos niños, muchos eran niños que tenían unos hogares conflictivos, otros niños que tenían disabilidades, otros niños que... Un desastre. Era un desastre, y ella aprobó y ella peleó por esa ley hasta que pasó. Entonces hay mucha gente que está tenida por eso, porque se hicieron arrestos injustos, muchos niños inclusive se los quitaron a los papás. Esto fue terrible, y eso fue como hace como unos 10 años. Y yo creo que ella fue escogida por Biden porque él prometió que iba a escoger a una mujer y que iba a ser birracial. Y pues ella es hija de un jamaiquino y de una persona de la India. Entonces, pues cumplía con el mayor requisito para él, que era eso, en mi opinión. Ok, una pregunta. ¿Qué sentiste cuando viste la imagen de Donald Trump sangrando por la cara y la bandera de los Estados Unidos de fondo? No me lo podía creer, casi me da un desmayo. De hecho, cuando vi las imágenes por primera vez, mi esposo fue el que me las mostró, y me decía, pero es que mira lo que pasa, y yo no lo podía creer. Me llevó al tiempo de las Torres Gemelas. Sí. Cuando uno ve caer las torres, eso pasa. Estados Unidos pierde tanto cuando las torres están cayendo, y con este error que cometieron el servicio secreto y otras personas, me imagino que están involucradas en eso, uno ve perder Estados Unidos tanto que es increíble. ¿Cómo has notado que ha cambiado Estados Unidos en casi 3 décadas que llevas viviendo allá a nivel político? Antes no era tan polarizado. No. ¿Cómo has visto cambiar Estados Unidos y qué crees que va a pasar los próximos meses? Yo creo que ahorita Estados Unidos está súper dividido. Cuando yo llegué a Estados Unidos, la gente votaba por la persona que ellos pensaban que iba a ser mejor. No importaba si yo era demócrata o yo era republicano, la gente votaba por la persona. Y eso lo hice yo también, y lo sigo haciendo. Pero ahora yo creo que un poquito de culpa son los medios de comunicación, porque en Estados Unidos un medio de comunicación es completamente republicano, el otro es completamente demócrata. Y al final de cuentas uno no sabe ya lo que dice el uno, lo que le dice el otro, cuál es la verdad. Entonces Estados Unidos ha cambiado en ese aspecto, que ahorita estamos casi que en guerra unos con otros. En guerra me refiero no física, pero sí intelectual. Verbal. Muy bien, Adriana, pues muchísimas gracias por tu opinión. Muchísimas gracias por estar aquí, por tenerme aquí. Fíjate qué bueno esto que nos contaba Adriana Griffin, ¿no? Cómo ha cambiado el país en los 30 años que ella lleva viviendo allí. Cómo se ha ido polarizando, cómo los medios de comunicación también se han radicalizado, porque los medios de comunicación, obvio, necesitas público para que te escuche, y cómo ya la política pasó en segundo plano. Ahora soy de derecha, soy de derecha, soy de derecha, soy de izquierda, soy de izquierda, soy de izquierda. Los de izquierda son los de derecha, que son unos fascistas y no sé qué. Los de derecha son los de izquierda, que son una panda de vagos y de inútiles. Y de ahí nos salimos. Es un debate tremendamente constructivo y que nos aporta mucho. Pero no es Estados Unidos, es que es mundial. Sí, claro. Es mundial. Y el pensamiento crítico se fue al carajo. Y la gente que cambiaba de voto fácil se fue al carajo. Es que nos radicalizan ya hasta un nivel tremendamente absurdo. Pero es que no parece que llegue nada que va a cambiar. Ni en Estados Unidos, ni en el resto del mundo. Y no a corto plazo, Juanje, sobre lo que decía Adriana, y creo que de la mano de lo que hablábamos con nuestros panelistas en este programa,
creo que de todas formas Kamala Harris es un rival mucho más digno que el mismo Joe Biden. Hombre, es que Joe Biden estaba senil, era ya algo ridículo. Y me parece vergonzoso todo el tiempo que ha tardado para renunciar. Sí, exacto. Es ridículo. Bueno. De acuerdo, en ese sentido, al ser un rival más digno, alguien que le puede plantar cara, al menos desde el punto de vista de preparación, de intelecto y demás, va a ser difícil, va a ser una contienda difícil. Yo creo que Trump sigue teniendo la ventaja, pero creo que Kamala Harris es una buena política. Va a depender mucho del vicepresidente que elija. Exacto. Tiene que escoger un vicepresidente que sea muy centrista, porque ella está catalogada de muy hacia la izquierda. Sí, recontraprogresista. Sí, efectivamente. Entonces creo que la tipa es inteligente y va a coger a alguien que sea de un polo opuesto a ella para aglutinar más votos. Pero fíjate, al final es como una especie de juego de ajedrez macabro donde juegan con nuestras vidas, ¿no? Claro. Entonces, nada, el próximo día hacemos un programa de Omnis para que se nos olvide esto de la política, pero era necesario. Y para evitar tantos insultos, porque eso nos van a llegar. Van a llegar insultos por todos lados, pero ya lo llevo muy bien, ya es como que me da exactamente igual, que insulten. En fin, bueno, señores, Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre. Bueno, Juanje, estamos a puertas no solamente de unas elecciones estadounidenses cruciales. Creo que también van a ser unos meses muy interesantes de debate, de ver cómo se van alineando las cosas. Estaremos desde luego haciéndole seguimiento acá y quizás más adelante poder hacer otro análisis también sobre esta temática tan interesante y apasionante, Juanje. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en @alebernalpress con @. Pues si quieren ver lo que es la polarización, no se pierdan mañana las elecciones de Venezuela, que es lo que va a pasar. Que por desgracia es un poco un reflejo mundial. A día de hoy nos gobiernan a nivel mundial personas que quien los lleva la sin razón. Ya cada día hay más discurso de odio. Se han dado cuenta que en el odio está ese rédito electoral, ese rédito de votos, en descalificar al de enfrente, y más que partidos políticos ya son sectas. Entonces tengan mucho cuidado, tengan pensamiento crítico y sean de los que cambia el voto, que está genial cambiar de opinión para un lado y para otro. Intenten ser felices, creen su burbuja, porque el mundo se está volviendo un lugar oscuro. Ojalá este reverendo que citaba al principio del programa no tenga razón y no venga un tiempo de oscuro después de que gane Trump, si es que gana Trump. En fin, sean felices, péguense la luz, que la oscuridad siempre nos perseguirá, pero si estamos en la luz, nunca podrá afectarnos. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.